Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Déjame arreglar un poquito la cámara aquí. Ya, creo que está bien. Ya. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de otro tema picante, el divorcio. Y estamos continuando la serie de enseñanzas encontradas en Mateo, en el capítulo 5. Aún no salimos de Mateo capítulo 5, son varias enseñanzas y solamente ya nos restarían dos más para culminar este capítulo 5 y entrar al capítulo 6. Así que vamos a empezar rápidamente el tema del divorcio. Es el capítulo 5, verso 31 y 32. Así, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo que me permites tener, Señor, en tu palabra. Señor, te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, edifícanos, danos luz de lo que tu voluntad nos quiere, Señor, guiar. Ayúdanos y bendícenos en el nombre tuyo. Amén. Muy bien, Jesús y el divorcio. El verso 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Algunas personas toman este tema a la ligera, creen que el divorcio es simplemente firmar, es cosa sencilla, que no hay familias, corazones que pueden verse afectados, porque normalmente las personas toman decisiones pensando en cómo se sienten. Y claro, y es que el ser humano de por sí es egoísta. Si te das cuenta, cuando se toman una foto y van a subirla a las redes sociales, la persona que le dice, ¿verdad? Usted, pásame la foto, siempre se mira a sí mismo porque es su ego. Así no importa que la gente salga mal, si ella o él sale bien, lo sube. Entonces, la manera en cómo vivimos se da a notar en cada aspecto de nuestra vida, incluso al tomarse una foto. Y por eso es que hablar del divorcio en este mundo es hablar de algo que normalmente se ve en el mundo secular. La gente de la farándula, las personas que no aman a Dios, se divorcian constantemente y lo hacen como si estuvieran cambiando de ropa. Cosa que la Escritura a los creyentes, a sus hijos, nos llama a reflexionar y no a actuar como la gente de afuera, que lo ven lo más normal. Obvio que Dios está dando estas enseñanzas en general para todos nosotros y así podamos vivir bien y no afectemos a los nuestros. Porque el divorcio no solamente afecta a tu esposo o a tu esposa, sino que afecta a tus hijos, afecta a tus suegros o a los que fueron tus suegros, en fin, a familias enteras, a generaciones que se ven marcadas y afectadas de manera literal por nuestra decisión. Entonces, la Escritura aparece aquí que nuevamente nos trata de decir todo lo que los escribas y fariseos, los doctores de la ley, hacían constantemente, que era enseñar la doctrina, la ley, pero desde su perspectiva ellos hablaban bajo lo que ellos creían. Ellos tenían la fama de imponer incluso leyes que ellos no podían cargar. Un fariseo divorciado, un poco extraño, porque ellos tenían que representar la perfección de la ley. Por eso es que ayunaban para que la gente los viera, no se lavaban el rostro para que la gente dijera, no, sí, estuvo ayunando. O oraban en público, en voz alta, oraban en las esquinas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que representar, entre comillas, la perfección, pero no podían modelarlo de manera perfecta, como Cristo lo dijo. Ustedes son hipócritas porque tratan de hacer creer a las personas
y de imponer a las personas cosas que ustedes no hacen, ¿no? Entonces, las Escrituras, una vez más dice, también fue dicho. Recuerden la enseñanza pasada, cuando hablábamos del adulterio, que los maestros de la ley, las personas que interpretaban las Escrituras, ellos no solamente las leían, sino que las explicaban, así como yo lo estoy haciendo, que trato de explicarles lo que trata de decir el texto bíblico. Pero ellos lo hacían bajo su conveniencia, bajo su análisis, pero sobre todo bajo su conveniencia, ¿no? Porque ellos se sentían perfectos y tenían ellos que modelar esa perfección. Entonces, en su afán por querer ser esas personas que tenían la razón, llegaban a conclusiones erradas. Digo, cualquier persona que esté hablando la palabra o hablando cualquier cosa puede equivocarse, ¿sí? Nos podemos equivocar. Las personas que estamos compartiendo una verdad y la tomamos como verdad, podemos equivocarnos. Sin embargo, ellos no daban su brazo a torcer. Lo que ellos decían, así era. ¿Oíste que fue dicho? Una vez más, también fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Esto era totalmente cierto? Claro que no. Y aunque la ley de Moisés mandaba que se diera carta de divorcio, no fue el plan del Señor que esto sea así. Recordemos cuál fue el plan del Señor en el Génesis. Fue que dos personas se amaran, se juntaran, que procrearan. No fue para que se unieran y luego se dispersen, se destruyan a sus hijos, destruyan a generaciones, repito, porque no solamente son tus hijos, sino también son la familia de tu esposa, sus primos, sus tíos o de tu esposo. O sea, acá hay un montón de gente de por medio. Y el Señor no estableció el divorcio, sí lo permitió. El Señor estableció la unidad, pero fue permisible en la separación. ¿Por qué? Porque en la ley también se podía observar de que había cierta... es como que me querían cubrir a mí de algún tipo de daño que me podían hacer. Como por ejemplo, si es que alguien que se casaba con una virgen, pero no era virgen, entonces ese hombre estaba siendo engañado por la mujer que decía que era virgen. Y eso tenía sus implicancias en aquel entonces. Recordemos que también la mujer era muy denigrada en ese tiempo y había muchas demandas para ellas, ¿no? Entonces, eso y otras cosas más hacían de que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, tuvieran leyes que los ayudaran a cuidar su vida, a salvaguardar su vida. Pero no era que el Señor se deleitaba en que dos personas que estaban a punto de casarse o que se casaban se separaran. No. Sin embargo, los fariseos, como cualquier otro maestro, no podían estar enseñando algo espiritual basándose en el divorcio, como hoy en día lo hay. Hay personas, predicadores, pastores, maestros, que tienen la intención de ayudar en cierto punto, pero no atinan a la palabra de Dios. No están defendiendo lo que Dios estableció desde el principio, sino que están dando soluciones bajo sus razonamientos, bajo lo que ellos han vivido, bajo lo que ellos creen, lo que han leído, lo que han experimentado. La Biblia no se basa en nuestras experiencias. La Biblia es la palabra de Dios, y aunque nosotros hayamos experimentado cosas feas, la palabra de Dios es la que nos amolda a ella. Nosotros no podemos amoldar la palabra de Dios. Es incorrecto que hayan maestros que hoy en día enseñen lo mismo que enseñaban los fariseos. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Qué sencillo, ¿verdad? Escuchar a un maestro, un fariseo decir, divórciate de tu mujer o divórciate de tu marido porque tienen muchos problemas, es la mejor solución.
Y una persona que tiene problemas, está harta, está a punto de divorciarse, dice, está bien, el pastor lo dijo, el maestro lo dijo, hay que divorciarse. El Señor demanda eso. Por eso es que voy a repetirlo hasta que se nos quede. El Señor siempre se expresaba. ¿Oísteis que fue dicho? No porque la ley esté mal, sino porque habían malos intérpretes de la ley. Hoy podríamos llamarle malos maestros, malos intérpretes de la palabra, que amoldan la palabra a lo que ellos creen. No examinan, no tienen temor de Dios al momento de compartir la palabra. Qué sencillo decir, divórciate, y ya está, se acabaron tus problemas. Y no es así. Miren, en Efesios capítulo 5, del verso 25 en adelante, el Señor habla de la esposa y el amor que el esposo debe tener a la esposa. Te lo voy a leer. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y de su bautismo. Por medio de la palabra lo dice la Reina y Valera. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como una vestida sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, la alimenta y la cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Terminando este capítulo, el apóstol Pablo dice, yo estoy hablando de el amor, el misterio de Cristo con la iglesia. Claro, está hablando del matrimonio, pero se refiere al amor de Dios con la iglesia, de Cristo con su cuerpo. Y cómo Él la cuida, la alimenta, la purifica. ¿Por qué? Porque quiere presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa. Esta representación de amor es el amor que nos llama a nosotros a actuar de la misma manera. El Señor muchas veces en su palabra dice que debemos amar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Respetándonos. Quizás no lo dice de manera literal, pero dice honren, respeten incluso a los menos dignos, porque ellos merecen ser tratados con más dignidad. El amor hacia el cuerpo. Y cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando del amor que Dios ha depositado en nosotros, esposo y esposa, para amar, para limpiar, para sustentar, para soportar, para tener paciencia, así como Él nos amó a nosotros. O sea, Cristo se pone como ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer en el matrimonio. ¿Qué pasa si es que alguien no vive bajo las escrituras? Dicen, pues me harté, me divorcio y ya está. Quizás no lo has pensado, o quizás sí, muchas veces, ya no aguanto y me voy. Pero si eres cristiano, te encontrarás con la Biblia y serás confrontado por ella y sabrás que no es la mejor decisión, por más que te lo haya dicho tu predicador favorito. Porque la palabra de Dios es más grande que tu predicador favorito. Por más que tu predicador venga con revelaciones nuevas, pero son farsas completas. La palabra de Dios tiene la última palabra. Es inerrante, no se puede contradecir, Dios no se contradice. Nosotros somos personas que a veces no nos parecemos al Señor y luego gritamos a los cuatro vientos. Trato de ser como el Señor, imíteme porque yo, ¿verdad? O sea, se creen el apóstol Pablo diciendo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero imitar a Cristo significa perdonar, significa tolerar, significa tener paciencia, a pesar de que a veces la pierdas, volver a empezar de nuevo. Eso es seguir a Jesús. Lo demás es cuento chino, cuento barato. Perdón a los chinos, que la mayoría son mis proveedores, perdón. Es cuento barato, ¿verdad? Dice en la Escritura, en Oseas capítulo 1,
verso 2. Estoy leyendo la versión TLA. Ahorita voy a cambiar a la Valera, ¿ok? La TLA en Oseas capítulo 1, verso 2 dice esto. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente. Ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Miren qué terrible. Dios mandando a un profeta a casarse con una prostituta, con una ramera. Pero no lo hizo con la intención de causar alboroto. Mucho menos para ahora nosotros tomar ejemplo de Oseas e irnos a un burdel o irnos a cualquier lugar y tomar una prostituta y casarnos con ella. No. Lo hizo con Oseas, así como lo hizo con otros profetas, dándoles otras misiones, pero con Oseas especialmente lo hizo desde ese lado nupcial de matrimonio, porque quería enseñarnos el amor que Dios tiene con su pueblo. Ese amor que Dios tiene con su esposa. En ese tiempo, claro, el pueblo de Israel, que fue nombrado tanto su pueblo, su hijo, pero también era suyo su pueblo. Más adelante lo llamaría la iglesia, su esposa, su novia, su pueblo, suyo, que nosotros le pertenecemos a él. Eso significa. Pero el Señor sabía que su pueblo era infiel, era rebelde, era de todo. Sobre todo infiel. Porque esa prostituta, dice la historia de Oseas, tú puedes leerla completa, que abandonó a Oseas y se fue a hacer su vida. Y nuevamente tiene que ir Oseas a rescatarle. En fin, eso es otro asunto. Pero el amor que Dios quiere enseñarnos acá es el amor que el Señor nos tiene a pesar de nuestras torpezas e infidelidades. Sé que el campo de la infidelidad es un campo muy delicado y de aquí vamos a ir por allí. Pero el Señor nos mandó a amar como Él nos amó y nos mandó a perdonar como Él nos amó. Si no, no hemos entendido el Evangelio. El hecho de que tú perdones no quiere decir que no te afecte y no te duele y no tengas mucho coraje o mucha cólera en algún momento de tu vida, ni que fueras un robot. Sin embargo, el Señor sí nos manda a ser como Él. Aunque no lo seamos a la plenitud, a su plenitud, pero sí nos manda a imitarlo a Él. La solución más fácil es cortar con el matrimonio. Es lo más sencillo que tú puedes hacer. Vamos, si lo leemos acá, ¿verdad? De manera así como una pasada, de manera literal, ¿no? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Nos quedamos con ese versículo. Hemos escuchado, ¿verdad? Si tienes problemas, si tienes ese repudio de tu mujer, me divorcio o divorcio, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos hemos puesto a pensar en que la solución más fácil no siempre es la mejor? Nunca lo fácil fue lo mejor. Todo lo que se obtiene fácil no trae buenas cosas. Siempre el camino más duro es el camino que nos da mejores experiencias, trae los mejores frutos. Lo fácil, hermanos, no nos desafía. Un emprendedor no sale adelante sin esos malos momentos. Es en los malos momentos en donde aprende a crear nuevos sistemas, en donde se mejora, se profesionaliza, busca nuevas ideas, busca nuevos caminos. Pero un emprendedor que no tiene problemas es una persona que se quedó estancada. Claro que no vamos a vivir siempre en problemas, ¿verdad? Pero cada vez que hay problemas, que las cosas se ponen difíciles, es para crecer. Esto ocurre en el matrimonio. Problemas que tienes en tu casa, cada vez que sucedan, es para que crezcas. No es para que digas, mañana me divorcio de ti. Como algunos ya lo han hecho, ¿verdad? ¿Y cuál es la famosa respuesta? Porque he escuchado a bastantes divorciados hablar. No la conocías, hermano. Era terrible, fregada. ¿Es la solución? No. No hay fe, no hay esperanza de que esa persona cambie.
Muchas veces el hombre se harta y es la solución. Solución no cristiana, solución carnal. Solución que te lo pudo haber dado tu profeta, pero no es para nada bíblico. Confundimos a veces el amor propio que tenemos con el ego. Creemos que nos amamos pensando solamente en nosotros. Todos tenemos ego. Todos pensamos en vernos bien, en que nos vaya bien, y buscamos nuestro propio bien. Pero otra cosa es tener amor propio y otra cosa es tener un ego desenfrenado. Hay un ego que se parece al amor propio o que está dentro del amor propio. Pero el ego que te lleva a pensar solamente en ti y en lo que tú sientes es un ego que no es agradable a los ojos del Señor. El amor propio no se puede confundir con esto. La autoestima no se puede confundir con esto. Y a veces nos ponemos por encima de los sentimientos de alguien porque nos creemos merecedores de todas las cosas buenas, como si nosotros no hubiéramos hecho nada malo. Como si todo lo que hacemos en este mundo desde que empieza el día, ¿verdad?, es para que la gente nos aplauda. Por eso es que tomamos el camino fácil de la separación. Y a veces ni siquiera hace falta un divorcio. Lo vemos en los mismos enamorados. Tienen problemas y en sus problemas, ¿verdad? Fue toda su relación de 5 años, 10 años conociéndose. Un problemita, ya está. No tienen fuerza. En Proverbios estuve leyendo recién algo bien interesante. Decía, si caes bajo presión, tu fuerza es escasa. Porque las cosas, ¿verdad? Cuando todo te va bien, en esos momentos bonitos, pues estás alegre y estás vigoroso. Pero cuando las cosas se ponen tensas, cuando ya te quieres soltar todo, es allí en donde se ve si realmente eres fuerte o no. Miren lo que dice el verso 32. Miren, solamente son dos versículos, pero es un tema muy amplio. Lo estoy condensando, ¿sí? Pero bueno, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Que varios puntos. Primer punto es que el Señor dice, pero yo os digo. O sea, su palabra está por encima de lo que la gente piense, de lo que la gente opine. No, pero que tú no entiendes, que mira, que yo tengo derechos, que esto. Sí, muy bien, excelente. Tú tienes tus argumentos, pero háblame con la Biblia. Si no argumentas tu decisión con la Biblia, es porque no eres cristiano, o todavía no has crecido en Cristo, o simplemente no te interesa, ¿verdad? No te interesa agradar al Señor. Todas aquellas personas que aman a Dios intentan agradarlo. Así de simple. Y si tú buscas tus medios, ¿verdad?, de solución afuera de la Biblia, entonces no tenemos nada que hablar. Toma tu decisión fuera de la Biblia. Pero el Señor nos manda a todos nosotros a sujetarnos a su palabra. ¿Ok? Entonces Él dice, yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Aquí vamos a parar un poquito, ¿verdad? Dicen las Escrituras que las personas que cometen adulterio o que pecan en el acto sexual, primero, se dañan a sí mismos, pecan contra su propio cuerpo. Segundo, es que es un pecado muy complicado, sonó, ¿verdad? Pecado bien complicado, de superar. Sí se puede superar, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes que levantar tu reputación, ¿verdad? O recuperarla. Tienes que recuperar tu confianza, ¿verdad? A veces hasta la conciencia se te atrofia porque es demasiado lo que hiciste. Pero
Las Escrituras dicen que no hay pecado que el Señor no nos pueda perdonar. Miren, el apóstol Pablo habla de que nosotros somos infieles. Y a pesar de que somos infieles, el Señor permanece fiel. Porque Él no se puede negar, Él no se puede contradecir. Y lo hace porque, uno, Él sabe lo que ha hecho en nosotros, y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y segundo, porque Él es alguien que tiene esperanza. Él no es como tú y yo, no. Él no vota a la gente fácilmente. Él dice, yo confío en ti, yo creo que vas a cambiar. Y hay gente que sí, toma este texto para decir, miren, acá dice, a no ser por causa de fornicación, ¿no? O sea, esta palabra fornicación, en el griego, no me acuerdo el griego, pero tiene que ver con el pecado sexual. Tanto fornicación, que es sexo antes del matrimonio, como adulterio, que es sexo con otra persona que no es tu cónyuge. Estos dos pecados pueden intervenir en la decisión de del futuro de tu relación. Puedes llevar a una ruptura, que es lo más lógico, ¿verdad? Que si tú ves eso, a no ser por causa de fornicación, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar este asunto y decir, ya está, me voy a casar con otra persona. ¿Sí? Y lo puedes hacer. Pero miren lo que les voy a decir. Y atento con esto. Cuando tú tomas la decisión de separarte de tu pareja por problemas sexuales, estás dándole cabida a lo que el enemigo siempre quiso para ti, destrucción. Estás haciendo de que se destruyan tus hijos, la mente de tus hijos. Segundo. Y tercero, es que no estás permitiendo que el Señor se glorifique así como se glorifica en ti cada día cuando pecas. Sí, no es lo mismo pedirle perdón a Dios porque te enojaste o porque miraste a una mujer con deseo, un hombre con deseo, qué sé yo, o cualquier otro pecado, que recibir una infidelidad por el acto sexual. Claro, es una abismal la diferencia. Sin embargo, el Señor puede hacer que nosotros nos restauremos, sea en el pecado más chiquito como en el pecado más grande. Puede que en el pecado más pequeño nos cueste menos, ¿verdad? Y en el pecado más grande nos cueste lágrimas y lloras, ¿verdad? Lloradas interminables. Sin embargo, el Señor es capaz de restaurar eso. Tú puedes tomar este texto y decir, cualquiera que repruebe a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que adultere. ¿No? O sea, en pocas palabras, si yo me divorcio, esa persona puede hacer con su vida lo que quiera. No importa si le va bien, si le va mal, si está en pecado o no está en pecado. Yo, como el afectado o la afectada, tengo el derecho de rehacer mi vida y punto. Sin embargo, las Escrituras, en 2 Corintios capítulo 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ojo con esto, porque reconciliarse es parte del ministerio que el Señor nos ha dado. Si eres creyente, tú has entendido que has sido reconciliado con Cristo, con Dios por medio de Cristo. Cristo vino a ser el puente. Nosotros estábamos, ¿verdad?, con un abismo de por medio, pero Él vino a ponernos un puente, una escalera hacia Él. Él nos reconcilió. Y como nos reconcilió con su Padre, nos dio. No solamente dijo, ok, yo los reconcilio con mi Padre y asunto acabado. No, Él dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos manda a reconciliar a la gente con Dios. La gente pecadora. Pero no solamente a la gente pecadora de afuera del mundo, ¿verdad? Que está ahorita haciendo de todo. Nos mandó a reconciliarnos con nosotros mismos.
Y esta palabra es muy, muy difícil de vivirla. La reconciliación implica quitar tu ego, sacrificar tu yo, hasta que te duela el alma. ¿Y quién quiere afectar su alma por perdonar? Nadie. Sin embargo, el Señor nos dice, ustedes han recibido el ministerio de la reconciliación. Y cualquier persona que ha tenido problemas con su esposo o su esposa hasta el punto sexual, una infidelidad aberrante, no puedes tomar una decisión del divorcio sin antes haber pasado por la consideración de una reconciliación. No puedes decir, está bien, me divorcio, pero está... No actúes como un pagano más. Considera reconciliarte, arreglar las cosas. Si ya la otra parte, tu esposo, tu esposa, ya vivió con otra mujer o con otro hombre, tiene hijos, está en otro país. Miren, el tema del divorcio es un tema para discutir muy amplio, porque también pueden implicar golpes, maltrato físico, verbal, etc. Pero yo no estoy hablando de esos extremos, estoy hablando de las cosas que son tolerables y que se pueden perdonar. Porque dime, ¿qué vas a hacer tú con un esposo que ya tiene 2 hijos aparte y tú nunca lo sabías? Eso sí, hay que tener sabiduría también para ver con quién me quedo. Ni modo que esté diciéndole, está bien, amor, yo te perdono, pero anda, visita a tu mujer con tus 2 hijos. No, pues. Y hay gente que lo hace. Está bien, el Señor ha puesto algo, una gracia impresionante en algunas personas. Pero no es para cualquiera esto. Amados hermanos, este tema del divorcio es un tema muy serio. Y el Señor dice, a no ser por causa de fornicación hace que haya adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí termino, escuchen esto. Si tú te divorcias pensando en ti, sin haber permitido una reconciliación, haces que tu pareja haga su vida, pero tú no sabes todo lo que esta persona sin conocimiento espiritual puede llegar a hacer. Quizás diga, ya, listo, ya nos divorciamos, no nos queríamos, no nos amábamos, no nos entendíamos, ya. Esta persona, esta mujer, este hombre sin conocimiento espiritual va y rehace su vida. ¿Y sabes qué está pasando allí? Esa persona está haciendo que su pareja nueva cometa adulterio. Y ella también es adúltera. Aunque ella, ¿verdad? El que se divorció y el que está todavía soltero, esté tranquilo. Y ojo, porque tu decisión puede hacer que no solamente se destruya la vida de la persona con la que te divorciaste, sino que se destruya la vida de la nueva pareja. Y claro, pues, ay, los dos que se destruyan, que Dios los castigue, vayan al infierno, quizás. Pero no. Eso es pensar bajo tu odio, las ganas de que Dios te vengue, ¿verdad? Hermanos, no podemos hacer cosas así a la ligera. Se debe tener conocimiento espiritual para llegar a tomar este papel o esta decisión del divorcio. Nosotros, según Lucas 16, somos mayordomos infieles. ¿Qué es un mayordomo infiel? Es una persona a quien se le dio la responsabilidad de cuidar una casa, cuidar un bien, pero no lo hace. Y a veces nosotros nos hemos comportado de esa manera. No nos hemos puesto a cuidar de las cosas del Señor, de lo que Él nos ha dado. Pero miren, a pesar de que somos mayordomos infieles, personas que constantemente hacemos cosas increíbles como cristianos, el Señor se atreve a limpiarnos una y otra vez. Y eso nos debe remover un poco el ego. Es decir, pero ya basta. Basta de pensar en mí y en lo que yo creo que deben hacerse las cosas. Señor, ¿cómo quieres que yo haga las cosas? Dame de tu amor. Dame de tu perdón. A veces incluso hemos dado consejos muy malos. Sepárate. ¿Por qué le tienes fe a ese hombre? Ya no va a cambiar.
Sin embargo, Dios nos manda a ser diferentes. Quizás ya estás en ese proceso de divorcio y ya estás solamente a punto de firmar. Yo no lo sé. Pero lo único que te puedo decir es que si tú tomas esa decisión, vas a continuar la misma línea de maldición que todas las personas toman. Una línea que no es para nada buena. ¿Quieres ser parte del montón? Hazlo. Pero la Biblia te dice, no lo hagas. Considera esto. Y si ya te divorciaste, dice las Escrituras que a paz nos llamó el Señor. Hay gente en las Escrituras que se quedaron solteras hasta su muerte. Viudas que sirvieron, llamaron a Dios. Personas que se dedicaron completamente al Señor. Y si tú estás soltera ahora, después de haber pasado un martirio, un infierno en ese matrimonio que tuviste, dedícate a él. Y la Escritura nos manda a casarnos con tal que sea en el Señor. Pero no es cosa sencilla. No es que yo te estoy diciendo cásate de nuevo, no. Es algo que se tiene que tratar muy a fondo, dependiendo del caso, dependiendo la situación en la que te encuentres. ¿Ok? Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Es lo que te dice Jesús. ¿Qué vas a escuchar? ¿La voz de la gente o mi voz? ¿En quién vas a confiar? ¿En la voz de la gente que no siempre tiene la razón o en mi voz que siempre tengo la razón? Yo sé por qué te lo digo, dice el Señor. Dejémonos guiar por su palabra y no tomemos decisiones así de sencillo. Hay que tomarlo muy en serio esto. El matrimonio no puede ser consumado, no puede ser acabado. El matrimonio no se hizo para eso. Dios nos unió con alguien. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque en su palabra también dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y si alguien está solo, ¿verdad? Tiene muchos deseos, tentaciones. El Señor sabe por qué lo hace. El Señor sabe que como humanos necesitamos nuestra pareja, ¿verdad? Cuando el Señor metió allí en el arca que construyó Noé, a los animales los metió de uno en uno. Los metió de dos en dos, cada uno con su pareja, para que nuevamente procrearan y para que se sientan en unidad, unidos, para que se sientan protegidos, para que ambos se cubran. Son dos mejor que uno. Y hay del solo, dice la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. Así que piénsalo muy bien. Hay gente que se ha divorciado por tonterías, ¿eh? Y ya llegaremos a ese punto. Ya llegaremos a ese punto. Mateo tiene tantos temas que no sé cuánto tiempo me tomará, si es 1 año, 2 años, terminar el libro de Mateo. Pero llegaremos al punto en donde la gente se divorcia por cualquier cosa. Así como lo hacían en el contexto judío, a veces las personas le daban carta de divorcio a la gente que de repente decía, ay, no sé, no me gusta cómo comes. No me gusta cómo caminas. No me gusta cómo reaccionas. Tonterías que se pueden conversar. Hay gente que se divorcia hasta el día de hoy por eso. Yo pensaba que era diferente. Ya está. Y no hay esperanza y la acabas. Ya llegaremos a ese punto. No tomes decisiones alocadas. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense. Y cualquier consulta, tienen alguna duda, si algo les pareció extraño de lo que les dije y quieren profundizar más, háganmelo saber en un comentario o de repente en un mensaje interno. Ya que estoy para conversar de este tema, que repito, es muy amplio, no se puede hablar en 1 hora o en 50 minutos un tema tan extenso y con tantos ejemplos bíblicos que hay. Pero estos 2 versículos nos pueden dar una luz de lo que el Señor quiere para nosotros, su voluntad. Amén. Nos vemos en la próxima enseñanza, en la ya penúltima
enseñanza de Mateo capítulo 5.